Les había dicho que Maduro se apegó o invocó en la Corte Sur de Nueva York ante el juez federal, invocó los acuerdos de Ginebra, que son los acuerdos que protegen a los ciudadanos en las guerras. Está conformado por 4 convenios, los acuerdos de Ginebra. Protege a heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas. Protege personal médico. Protege hospitales y ambulancias. Prohíbe atacar al personal médico en las guerras. El segundo convenio protege a los heridos, a los enfermos, a los náufragos, garantiza rescate, atención médica y trato humano. Una de las cosas que me sorprendió cuando supe que en la guerra había derecho, el llamado derecho de guerra, porque en lo particular pensaba que la guerra era sin leyes, sin reglas, sin normas, todos contra todos, y la ley del más fuerte. Pero resulta que sí hay reglas en la guerra, el llamado derecho de guerra. Que se apliquen esas reglas es otra cosa, pero por lo menos ha habido la voluntad de que en los conflictos armados se proteja a los más indefensos. Inclusive una vez que una de las partes ha sido derrotada, hay leyes, como en este caso los convenios de Ginebra, a los cuales se apegó o los cuales invocó el presidente Maduro. Estas, estas reglas protegen a los perdedores, digámoslo así, de no ser humillados, de no ser sobajados. El tercer convenio dice, protege a los prisioneros de guerra. Establece que no pueden ser torturados. Aunque hay que remarcar una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se haga, ¿verdad? Otra cosa es que ahora sí que el comandante respete esos convenios. Los prisioneros deben recibir alimentos, atención médica y trato digno. ¿Quién puede pensar eso en plena guerra? Bueno, por lo menos algo está escrito en los convenios, ¿verdad? Algo está escrito. El cuarto convenio dice que se debe proteger a la población civil en los conflictos armados, en las guerras o en las ocupaciones. Deben evitarse o se prohíben las deportaciones forzadas, los castigos colectivos, la toma de rehenes, los tratos crueles, tortura y violencia contra civiles están prohibidos. Dirá alguien por ahí, bueno, si prohíbes todo esto, entonces no es guerra. Entonces, por eso digo que me pareció interesante el derecho de guerra. Uno piensa que, ¿cómo va a haber derecho en la guerra? Pues en la guerra no existen las normas, no existen las leyes, no existen los acuerdos. Ahora sí que como la película, ¿no? Matar o morir. Entonces, pero bueno, sí existe. Y a esos convenios se apegó el jefe de Estado que fue secuestrado en su país. Interesantes esos temas. Está claro que la invasión a Venezuela, está claro que la razón de esta invasión, pues es el petróleo, son los recursos naturales de ese país. Así como sucedió con Irak, cuando se dijo que ese país tenía armas químicas y biológicas, pero en realidad era el pretexto para invadir ese país y apropiarse del petróleo. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Estados Unidos nunca ha invadido Cuba? Van a decir, no, sí, sí lo invadió, pues ahí está Guantánamo. Ya se adueñó de Guantánamo. Pues sí, se adueñó de Guantánamo, eh, territorio cubano. Sí, pero no ha invadido la isla. No ha derrocado al presidente con su ejército. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tiene petróleo. Porque no tiene petróleo.
Esa es la razón. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, no es que quieran llevar la democracia a otros países. No es tanto que les interese ahora sí que el pueblo tenga democracia. Aunque hay muchos ciudadanos venezolanos que están bien contentos, ¿verdad? Están bien contentos, pero en realidad les va a beneficiar lo que ocurrió. Si me preguntaran a mí, ¿van a estar mejor los venezolanos ahora que Estados Unidos está gobernando Venezuela? ¿Van a estar mejor? ¿Qué les contestaría? Les contestaría que no lo sé. Pero lo que sí estoy casi seguro es que de cada litro de petróleo que extraigan los norteamericanos, de cada litro de petróleo que extraigan, perdón, de cada barril de petróleo que extraigan de Venezuela, a la población le va a tocar el 10%, o tal vez el 15% de esa ganancia de ese barril de petróleo. Y el otro 85%, pues se lo van a quedar las petroleras norteamericanas. Entonces, ahí está la respuesta. Si los venezolanos van a estar mejor o no. Van a repartir su pastel y de su propio pastel, yo creo que les va a tocar a lo mucho, voy a subirle 5% más, a lo mucho un 20% de cada barril de petróleo. El otro 80% se va a ir a los bolsillos de los extranjeros. Otro dato interesante sobre la invasión a Venezuela. Ya ven que los barcos norteamericanos estaban en las costas del Caribe y duraron como un mes ahí. Muchos pensábamos que la invasión no se iba a dar. ¿Por qué? Pensábamos que el gobierno venezolano estaba respaldado por el gobierno ruso. Porque hay algunos documentales ahí, unos videos en las redes, donde se ve que aviones rusos llevan oro de Venezuela hacia Asia. Entonces, eso hacía suponer o hacía creer que el gobierno venezolano estaba respaldado por el gobierno ruso. Porque el gobierno ruso tiene oro venezolano. Entonces, muchos pensábamos que no iba a entrar el ejército americano a Rusia, perdón, a Venezuela, porque el gobierno de Venezuela estaba respaldado por el gobierno ruso. Así como en su momento Cuba estuvo respaldado por el gobierno ruso en aquella época de los misiles, de la crisis de los misiles. Bueno, en lo personal así lo llegué a pensar. Porque si tú dejas que Rusia tome tu oro y te lo guarde, podría interpretarse como una garantía de protección. Pero no fue así. ¿Qué habrá pasado? Juzgue usted, analícelo usted. ¿Qué habrá pasado? O lo entregaron o se rompieron acuerdos. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué el gobierno ruso no respaldó al presidente venezolano, que ahora está secuestrado?